hicieron pop de la existencia hasta Garten Banban tiene un huevo de misterios, desde pibes que de repente hicieron pop de la existencia hasta monstruos deformes con un rendimiento gráfico cuestionable. Y es aquí donde entra el más importante de todos, el inigualable y sorprendente Banban, de quien no sabemos ni madres cómo fue creado o por qué existe. Pero gracias al tráiler del Chapter 2, algunas filtraciones y el propio juego, ya podemos imaginarnos qué pedo con su pasado y la verdad detrás de quien una vez fue un humano, sin contar a su contraparte Nap que veremos en este video. Así que sin más dilación, vamos con el pasado del Cuernos. Como ya sabrá la mayoría, y si no vayan a ver los videos de la historia explicada, el Kinder de Banban servía como fachada principal para unas instalaciones subterráneas en las que se usaba la genética, educación y un extraño líquido verde conocido como Givanium para crear criaturas especialmente diseñadas para educar a los niños más pequeños y cuidarlos. O al menos esta era la idea del Dr. Yuta Madam, el jefe de investigación, quien había convencido a varios inversionistas de que usar sus creaciones para la educación aumentaría la calidad de aprendizaje debido a que los niños inmutarían y replicarían las acciones que sus personajes favoritos hacen. Así se abrió el Kinder del Banban con la promesa de que los niños recibirían una educación sin igual y cualquier niño y cualquiera podría ser corregido por el camino adecuado. Aquí Yutam administraba la dirección del Kinder, aceptando a los niños más adecuados para comprobar si sus creaciones funcionaban como esperaba. En su laboratorio creaba sistemas nerviosos artificiales, combinándolos con Givanium y diversos genomas. Podemos ver como el molde de Jumbo George es inyectado con este compuesto en una cinta encontrada en el capítulo 2, resaltando que aquí parece ser más pequeño que una mano humana. Esto se debe a que una de las propiedades de este extraño elemento es la de expandirse aumentando de tamaño por las zonas internas de donde fluye, lo que provoca que las venas de su cuerpo sobresalgan, dando un aspecto bastante inquietante y perturbador. Pero antes toca hablar de Honkai Star Rail, un juegazo de exploración espacial. La forma de registrar las diversas investigaciones fue dando un número de casos, los genomas usados y el tipo de experimento del que se trataba. Esto probablemente se deba a que el caso se refería al tipo de molde artificial usado. Los genomas era la información genética con la que se mezclaba y el tipo tenía que ver con las características que se buscaban conseguir con cada uno. Un ejemplo de esto es Opila Bird, cuyo molde artificial pertenece al caso 10. En el primer reporte que encontramos se mencionan los genomas del flamenco común y se dice que es del tipo 2, además de que se especifica que el cambio genético cambió su comportamiento, comenzando a defender a personas con cualidades infantiles, aunque a todas las demás las atacaba, con excepción de otros experimentos hechos a partir del mismo molde, o sea los casos 10A hasta el 10F, quienes tienen características infantiles y en teoría son algo así como los bebés de Opila que la vemos cuidar en el capítulo 2. La siguiente actualización del pájaro rosa que veremos dice que esta vez ocuparon los genomas de un avestruz, y sabemos que a Pilo, la versión Cyan de Opila que ya no es rosa, llevan en su espalda al prota en el Chapter 3 para ayudarlo a escapar, y se sabe que hay algunas avestruces que se dejan montar, por lo que esta nueva versión de Opila se hizo con genes nuevos y es por ello el cambio en ciertos comportamientos a pesar de tener el mismo aspecto. Lo malo de todo esto es que los anteriores experimentos que habían mostrado ya no tener ninguna utilidad y potencial eran desechados, tirándolos a las profundidades del abismo que habían construido para ello, dejando ocultos en la oscuridad a todos los fracasos que no cumplían con lo que buscaban los científicos. Algo que muy posiblemente no era visto como negativo, porque a pesar de que era evidente que estos seres habían cobrado vida y sentían, seguían siendo vistos como mercancía y como muchos ratas de laboratorio, por las que los inversionistas pagaron y que podían tirar o mantener a su conveniencia. Soy Mazca, el alma de este bosque. Todo cambió cuando Yutam decidió dejar de usar genomas de animales usando su propio ADN para el caso número 6, el cual era un experimento de tipo 2. Las notas de las actualizaciones que encontramos en el capítulo 2 parecen enseñarnos solo los dos tipos de experimentos. El de tipo 1, que parece que solo combina el Givanium con los moldes sintéticos, y los de tipo 2, que parecen combinar lo previamente dicho con genomas de seres vivos. El caso 6, que combinó los genomas del jefe de investigación con el Givanium, provocaron el nacimiento de Banban, al que pusieron de alias el Diablo. No necesitaba comer o beber, pero aún así lo hacía. Él no era el primer caso con genomas de humanos y sabían que iba a tener recuerdos del donante original, pero esta vez también había mantenido el mismo nivel de inteligencia, y pues los demás experimentos con genomas humanos habían resultado seres hostiles y nerviosos ante el personal o los niños. Pero Banban era bastante dócil y cooperativo, y es que puede que haya sido el primer caso en el que lograron una comunicación tan buena, pues gracias a que podían hablar con él, entendieron el por qué muchos otros casos fallaron antes. Este describió
describía sentir un dolor inmenso, que constantemente se presentaba en la totalidad de su cuerpo, y a pesar de tener los recuerdos de un médico, solo describía el dolor relacionándolo con su flujo sanguíneo, aunque él no llevaba sangre, solo Givanium, el cual se expandía por su sistema nervioso artificial, deformando su cuerpo. A pesar de la inteligencia de este ser, no se reconocía a sí mismo como un no humano, viéndose más bien como si fuera el mismísimo Dr. Utam, por lo que el equipo de investigación no tuvo mejor idea que presentarlo con el donante original. Al principio, Bam Bam lo trató como un extraño a quien acababa de conocer, pero cuando este le explicó que era el donante original del genoma y cómo funcionaba el Givanium, Bam Bam se agitó mucho e intentó atacar al Dr. Utam, siendo sometido por seguridad y llevado a aislamiento, negándose a hablar con cualquier persona, excepto con Waverly Mason, quien era la pareja del Dr. Utam, y por tanto Bam Bam también la veía como la suya, pero al no poder garantizar la seguridad de Waverly, se negó su solicitud. Se podría pensar con todo esto que Bam Bam se quedó en aislamiento hasta que los sucesos en los que los niños desaparecieron permitieron su vida. Sin embargo, hay muchos indicativos que señalan lo contrario, pues cuando Bam Bam se comunica con el prota por primera vez, lo hace desde un intercomunicador, mientras lo ve desde las cámaras. También habla de la dinámica que tenían los empleados del área de comunicación y cómo se tomaban esas medidas, además de que al tener el conocimiento de quién administraba todo, sabía los puntos fuertes y débiles del lugar, por lo que lo más probable es que Bam Bam decidiera tomar el control de todo sin que nadie supiera, y mientras los demás veían el video en bucle de él tirado en su celda, se escabulló para alterar investigaciones a su favor. Lo primero que intentó fue crearse una compañera. Sabía que Waverly nunca podría estar con él, pero si a partir de sus genomas creaba una versión alterna, probablemente no la extrañaría tanto, naciendo seguramente así Bambalena, quien solo mantuvo los recuerdos de Waverly de maestra, pensando que debía de dar clases. Sin embargo, era más inestable que Bam Bam y pronto se dejaba llevar por su ira atacando humanos de cualquier edad. De hecho, cuando el prota escapa de ella, podemos escuchar como dice: "No, not again. I actually tried to be a good teacher this time." Confirmando que no siempre se concentra en enseñar. Pero a pesar de tener a Bambalena, Bam Bam seguía queriendo estar con la verdadera Waverly, además de seguir guardándole rencor a Utam, quien solo lo veía detrás del espejo cuando lograba terminar las pruebas que iban diseñando para ver qué tan buenos eran los experimentos, como la zona de parkour del capítulo 2. Bam Bam hacía lo que le pedían y cuando terminaba regresaba a su aislamiento, o eso hacía creer a todos, pues al tener la voz y los conocimientos del científico podía falsificar documentos y dar órdenes por el altavoz a empleados sin que supieran que Bam Bam era en realidad el responsable. Pero como Utam estaba tan avanzado con sus experimentos y tan cerca de conseguir lo que esperaban los inversores con el caso 12G, al que denominaron el niño mono, pues fue combinado con los genomas de un mono araña, quien había sido destacado en todas las áreas que lo evaluaban: inteligencia, agilidad e imitación, siendo muy obediente, además de cumplir con el comportamiento que buscaban que los niños reales imitaran, aunque sus niveles de estrés aumentaban cuando no tenía un cuidador cerca, pero en lugar de provocarle ataques de ira, este solo reaccionaba como si estuviera llorando, y pues a pesar de que sus habilidades intelectuales parecían ser muy buenas, carecía de poder comunicarse de una forma comprensible, aunque lo compensaba con una resistencia excepcional y una habilidad para escalar que superaba a los primates, siendo de los pocos casos que había pasado las pruebas para tener una presentación después de 5 actualizaciones a su caso. Sin embargo, y tristemente para el Utam, esto parece que fue un fracaso, ya que una carta dirigida al mismo Utam le confirma que los inversionistas redujeron el número de experimentos que podían mantener, pues el suministro de Givanium se agotaba, además de que el caso 12 y sus subcasos tuvieron un malentendido, costando una fortuna el fracaso y con clientes comenzando a demandarlos por no entregar lo prometido. Esto podría implicar que Bam Bam saboteó la presentación de este experimento para evitar que desecharan a los demás casos prometedores, pues estos habían demostrado ser perfectos para sus planes, y el incidente pudo haber involucrado que un niño saliera lastimado por ello, pues la demostración era para enseñar la manera en que los niños inmutarían el comportamiento de estos seres. Pero gracias a Bam Bam todo acabó en una tragedia, la cual tuvieron que cubrir con mucho dinero, aunque esto no salió como esperaban, pues tal gasto hizo que la compañía tuviera que hacer recortes, teniendo que desechar a casi la mitad de casos existentes, mientras Bam Bam trataba de hacer que los experimentos que más apreciaba se quedaran con él y los que no fueran enviados al vacío. Utam por su parte se dio cuenta que los directivos estuvieron engañándolos todo el tiempo, que su gran error Solfius era imposible de contener y que toda la infraestructura del lugar se había hecho mal, incluso la del kinder, pues la piscina de pelotas estaba a punto de caerse y pronto muchos más niños la usarían, por lo que envió una carta a Waverly diciendo que empaque para que puedan escapar de los inversionistas y de los padres, comprando un par de boletos para España y así poder huir antes de que el siguiente día empezara. Pero Bam Bam se enteró de esto, capturando a Utam y enviándolo con los Jumbo Josh para aplacarlo un poco, pero sabía que la
mejor forma de acabar con él era dándole el mismo destino que los experimentos que desechaba. Fue así como lo agarró para comenzar a experimentar con él, utilizando el Givanium para transformarlo en el tipo de experimento que más deseaba, los tipos 12 que el propio Utam había programado para su eliminación, en una ironía bastante cruel de parte de Banban, haciendo que este se volviera azul, contrario al rojo de Banban, por lo que decidió nombrarlo como su contraparte, como si Banban ahora fuera el científico original. Lo malo es que no esperaban que transformarlo le diera tanta fuerza, además de que ahora se había vuelto muy peligroso con la enorme boca que le quedó, por lo que pintó algunos murales denigrando a Nabnab para que nadie se acercara a él. Todo esto estaba pasando en la madrugada del día en que todos desaparecieron del kinder, y John, el empleado que entraba a trabajar a las 3 AM, vio por primera vez a Nabnab, y comenzó el rumor de que había una araña suelta por el lugar. Pronto más empleados llegaban y oían el rumor, pero cuando se derrumbó la piscina de pelotas, empezó el desastre. Solfius se despertó y llegó hasta la superficie. Banban aprovechó para ir a capturar directamente a Waverly, mientras que algunos niños desaparecieron con Solfius o fueron rescatados por Opila, aunque igual terminaron en el subsuelo. Banban buscaría transformar a Waverly inyectándole Givanium, y por ello quedó su mensaje de dolor grabado en su boleto de avión, buscando transformarla en el mismo ser que Nabnab, pero cuando quiso avanzar en el laboratorio, vio que Nabnab se había hecho con las tarjetas de seguridad que él necesitaba, dejándolo encerrado en el subsuelo. A pesar de todo, Banban no podía hacerle frente directamente a Nabnab, pero todo cambió cuando un padre en búsqueda de su hijo llegó hasta el subsuelo, consiguiendo la llave para Banban, quien pudo acceder al laboratorio y terminar de convertir a Waverly en Nabnablena. Por ello, Nabnab trata de bloquear el camino del padre, pues sabe que puede terminar ayudándole al malvado de Banban. Es posible que al ser contrapartes, el Givanium actúe de formas distintas en Banban y Nabnab, por lo que tal vez sean la clave para hacer algo más poderoso que ellos dos, además de que es muy posible que ambos le teman a Solfius, pues compartan recuerdos de su creación y de lo peligroso que puede ser, por lo que Banban tratará de usar al padre para que le vuelva a dar todo lo que necesita y tener el poder suficiente para enfrentar a este ser y quedarse con los niños para que Banmalena les dé clases y él se convierta en el director, tal y como Utam fue alguna vez. Todo esto creando un nuevo tipo de experimento, pues en el cuarto rojo, donde Banban se ocultaba y miraba todo desde las cámaras, encontramos que hay un nuevo tipo de experimentos, nombrados tipo 5. Podemos ver dos siluetas, una de Banban y otra del Captain Fiddles, destacando el corazón o la vitalidad del caso 6 de Banban y la voz o comunicación del caso 3, el capitán, por lo que quizás este nuevo tipo de casos trate de combinar experimentos diferentes y así hacerlos más fuertes. Además de que no hemos visto al Captain Fiddles, por lo que tal vez aparece en el tráiler del capítulo 3 con pantalones, pues está ocultando de Banban tratando de pasar como otro niño, aunque obviamente mucho no le funcionará. Pero todo esto es solo una juego teoría y hay muchas posibilidades que se pueden reducir una vez salga el tercer capítulo, así que no olviden comentar qué creen que pasará con el Banban en lo que viene de Garten of Banban. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!